Le preguntaba recién al hermano Chumadeki, ¿no? Si había alguien que sea nuevo, que no haya aceptado todavía a Jesucristo, y me dice que en realidad no, que ya todos ustedes han aceptado al Señor. Y era lo que yo suponía. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo hago yo para hablarle a gente que ya sabe lo que es la salvación de la salvación? Porque ese es el tema que hay que tocar. ¿Cómo hago para que sea útil a la vida de todos ustedes, para que sea útil para mí, y hablar de salvación cuando ya todos somos salvos? ¿Amén? Amén. Pero el Señor es tan hermoso, su palabra es tan poderosa. Les cuento que hace unos días atrás alguien en una predicación cita un pasaje bíblico que me dejó muy intrigado y que lo voy a leer para empezar nada más, porque después vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia atrás, pero quiero que me acompañen en Filipenses. Voy a compartir con ustedes un par de versículos que me dejaron pensativo, y sobre esto voy a reflexionar hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Leemos acá, bien. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la palabra sobre la que vamos a pensar hoy, a dejar que el Señor nos hable. Pero antes de hablar de esta palabra específica, quisiera que me ayuden a viajar en el tiempo para atrás. Por una cuestión de horario, no les voy a leer todos los pasajes bíblicos, pero les voy a dejar a ustedes tarea para el hogar. En Hechos capítulo 16 se nos cuenta cómo Pablo y Timoteo, porque en definitiva son Pablo y Timoteo, llegan a Europa. Ellos estaban predicando en Asia. La intención de Pablo era predicar en Asia, y resulta que el Espíritu Santo le dice, no sé si se acuerdan de ese pasaje. Le dice, entonces seguí de largo. Y Pablo obedientemente sigue de largo, por en Asia Menor, y se va acercando hacia Europa, y resulta que una noche tiene una visión, en donde había un varón macedonio, que podía ser europeo, que le decía, vení que te necesitamos. Entonces Pablo obedientemente les dice a los que estaban con él, vamos para allá, y se cruzan hacia Europa, a Macedonia, y van directo a la capital de Macedonia. Esa ciudad era Filipos. ¿Está? Entonces resulta que llegan ellos a Filipos, y Dios empieza a hacer cosas maravillosas en ese lugar. Les invito a que lean entonces el libro de los Hechos, capítulo 16, después en su casa, para que vean las cosas preciosas que Dios hizo en ese lugar. Resulta que la operación de Dios es tan poderosa que la gente empieza a convertirse, y ahí suceden cosas bellas. Pero en definitiva, ¿a dónde quiero llegar? Y se arma una iglesia. ¿Y saben qué? Es la primera iglesia en Europa. Al principio se empezaron, después de que el Evangelio sale de Jerusalén, comienzan a aparecer distintas iglesias en ciudades que estaban cerca de Jerusalén. Pero acuérdense que el Evangelio se fue expandiendo cada vez más lejos de Jerusalén. Y esta era la primera vez que llegaba a Europa. Y esta gente de la iglesia de Filipos era una gente que se nota que abrazó el Evangelio muy rápido y de una manera muy poderosa. Y vamos a leer juntos un pedacito de Filipenses, si me acompañan. Vamos a leer Filipenses en capítulo 4, el versículo 15. Filipenses 4, sí, porque estamos equipadísimos. Muy bien. Bueno, entonces leo así. En Filipenses capítulo 4, 15, después el 16 y el 18, vamos a leer lo que dice. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, acuérdense que Filipos era la capital de esta provincia romana,
Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Sino bien, solamente la iglesia de Filipos lo ayudó a Pablo a predicar el Evangelio. O sea, era gente que se comprometió. Ahora vamos a seguir leyendo. Abrazó la causa y ayudó. No es que dijo, qué lindo hermano, vamos a orar por vos, sino que encima aportaron. Leemos el versículo 16, por favor. Pues aún a Tesalónica ya queda unos cuantos kilómetros más lejos, pues aún a Tesalónica me enviasteis no dice una vez, como que una casualidad, una y otra vez para mis necesidades. Ellos aportaban para la obra, pero no una vez, no fue casual, sino que habían decidido ayudar al crecimiento de la iglesia en Europa. Seguimos vamos al 18, por favor. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí quiero que paremos un ratito, porque esto nos ayuda a entrar en tema. Resulta que Pablo estaba preso, no se sabe exactamente dónde, algunos piensan que estaba en Roma, otros en otros lugares, pero no importa eso. Lo que importa es que él estaba preso y no la estaba pasando muy bien. El tema es que cuando se entera la gente de Filipos que Pablo estaba en esa condición, deciden entre todos hacer una colecta, lo llaman al hermano Epafrodito, que era de la iglesia de Filipos, y le dicen: Epafrodito, por favor andad y llevarle nuestra ofrenda a Pablo que está en prisión. Entonces, Epafrodito viene de parte de la iglesia de Filipos, él era el enviado, y le trae esa ofrenda, que encima fue una ofrenda abundante, al punto de que Pablo después le escribe que todavía le sobraba. Bien, ¿por qué les estoy contando todo esto? Para que vayamos entendiendo algo. Esta iglesia tenía unas particularidades. Primero, era una iglesia pionera. Ellos fueron los primeros en recibir en Europa el Evangelio. Y no solo lo aceptan, sino que además esta iglesia tenía la virtud de colaborar, de actuar, de involucrarse, de ser generosa. Y fíjense que se tomaron el trabajo cuando se enteran que Pablo estaba preso y no era cerca, se tomaron el trabajo de mandar a alguien para abastecerlo a Pablo. Entonces acá se ve que estaban recontra comprometidos con la causa del Evangelio. Podríamos decir entre todos que era una iglesia modelo. ¿Les parece o no? La verdad que tenían virtudes que nos encantaría tener a todas las iglesias. Comprometernos con el Evangelio al punto de dar y aún seguir dando, ¿no? Y ayudar en la obra todo el tiempo. ¡Qué bendición tener gente como ellos! Pioneros como ellos son una bendición. Muy bien, la cuestión es que cuando Epafrodito llega a donde estaba, cuando les aclaro que soy comerciante y tengo que vender, entonces me la paso hablando, tengo la boca seca. Y lo que vendo no es harina, azúcar, hay que hablar mucho para vender. Entonces, por eso está el agua, disculpe. La cosa es que Epafrodito viene no solo con ofrendas, sino con novedades de esta iglesia. Y se nota que habrá tenido charlas con Pablo. Estando en prisión, muy probablemente Pablo le dijo: ¿cómo está mi iglesia amada? Contame de la iglesia. Y a cuestión de que Epafrodito le entra a contar cosas de esa iglesia pionera, generosa, comprometida. Y es acá donde viene la necesidad de tocar ciertos temas de Pablo de vuelta hacia esa iglesia. Y ahora les quiero contar un secretito para que ustedes lo usen cuando van a leer la Biblia. Escuchen esto. Cuando ustedes van a leer una carta que les manda alguien, la mayoría de los que estamos acá, salvo algunas excepciones, creo que habrán tenido la misma experiencia que yo de enviar cartas escritas y recibir cartas escritas. Ya casi ni nos acordamos cómo era. Me acuerdo de mi abuela, yo tenía 16 años y me pagaba por página que yo le escribía. Qué cagadura, yo le escribía así, 6 páginas. Y ella me pagaba, no sé, 20 pesos por página. Yo, porque me mandaba después plata. Tiempos en donde se escribía a mano y se mandaba. ¿Y cómo hacía uno para leer una carta? Me sentaba yo, elegía la página 2, del versículo 16 al 18, leía ahí, cerraba la carta y me iba. ¿Cómo hacíamos? ¿Qué se hacía con la carta?
Aparte de abrir el sobre, ¿qué hacíamos? Leíamos solamente unos 2 o 3 renglones. Había que leerla entera. Había que leerla entera. Entonces acá un primer consejo. Las cartas del Nuevo Testamento, o sea, ¿qué otras cartas hay además de Filipenses? ¿Se acuerdan de alguna otra carta que se haya escrito? Que tiene nombre de ciudadano de algún lado. Por ejemplo, Colosenses, excelente. Otra que termina en Ceses. Tesalonicenses, ¿está? Después está Romanos, Corintios. Esas son cartas que se mandaban a congregaciones que estaban en algún lado. Colosenses se mandaba la carta a la gente que estaba en Colosas, a Tesalonicenses que estaban en Tesalónica. Y así, la cuestión es que cuando se mandaba una carta, estas cartas se les leía delante de toda la congregación. Imagínense la situación. Estamos todos reunidos, nosotros somos la iglesia de Filipos. ¿Verdad? ¡Carta de Pablo! ¡Carta de Pablo! Llegaba Pafrodito, cansadísimo, todos le convidaban algo de agua, y el Pafrodito que hacía, sacaba, desenrollaba y leía toda la carta delante de la congregación. Toda la carta. ¿A dónde quiero llegar? Cuando ustedes lean una carta, uno quiera leer algún versículo, lo ideal es que puedan leerla toda. Eso es lo ideal, como hacían en aquel momento en la iglesia. Eso es un consejito que les doy. ¿Por qué? Porque cuando uno lee toda la carta puede entender mucho mejor el versículo que está sueltito. Tiene mucha relación con todo lo que se escribió, que es lo que vamos a ver con estos 2 versículos que leímos primero. Entonces, primer consejo. Segundo, siempre acuérdense de algo. Nadie escribe una carta simplemente para decir, hola, ¿cómo andás? Ahí siempre se intenta volcar algo en esa carta, aunque sea estoy bien. ¿Se acuerdan? Como hacíamos, no era simplemente hola, sino ¿cómo estás? ¿Está todo bien? No, yo te cuento que yo estoy así, así, así. Se pedía algo bueno. Las cartas en el Nuevo Testamento siempre se escribían con el propósito, escuchen esto, siempre las cartas se escribían con el propósito de corregir algo que se estaba haciendo mal o advertir sobre una amenaza que podía dañar a la iglesia. Todas las cartas se escriben con ese motivo. No hay tal cosa como una carta simplemente de felicidad, digamos. Y hay mucha gente que, como en la carta de Filipenses tiene muchas veces la palabra gozo, creen que es una carta que está todo bien, todo feliz, pero como vamos a ver ahora, no estaba todo tan bien. Entonces, esta iglesia de pioneros, esta iglesia de gente emprendedora, de gente que se comprometía con la causa del Evangelio, resulta que Pafrodito le entra a contar cosas a Pablo, y Pablo se entra a dar cuenta que había algunas situaciones que corregir. Entonces era una iglesia que tenía un montón de virtudes, pero también había cuestiones que estaban siendo o un problema o una amenaza. Quiero que leamos Filipenses 3, ya que estamos acá con el maestro de la tecnología, Filipenses 3, versículo 2 y versículo 3. Filipenses 3, 2. Escuchen esto que dice Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vamos a leer el 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Dónde tenían la confianza ellos? En la obra redentora de la cruz, no en la carne. Entonces, para traducir esto al chaqueño, ¿qué era lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Filipos? Ojo con la gente que está enseñando que hay que hacer mérito con las obras para alcanzar la salvación. Ojo con la gente, por eso habla de los mutiladores, porque se exigía hacer cumplir con ciertos ritos, entre otros el de la circuncisión física. Los varones, el tema es que no era solo eso, sino que había que hacer una serie de cosas para poder estar alineado con Dios, que la condición era lo que se hacía, no lo que se creía. Esa era la filosofía que estaba empezando a infiltrarse dentro de esa iglesia. Y Pablo le dice, ¡ojo! Había una amenaza ahí. Había una amenaza. Ahora, yo quiero hacer una ecuación con ustedes. Me encantaría escribir así en un pizarrón, pero quiero que se la imaginen. O por ahí el maestro de la tecnología puede escribir así. No te preocupes. Fíjense esta combinación.
qué complicada que podía ser. Una iglesia que tenía muchas obras en su historial. Si uno miraba el historial de esta iglesia, pioneros, generosos, comprometidos, están muchas obras que habían hecho, porque no solo ayudaron económicamente, sino que si seguimos leyendo en Filipenses vamos a ver que colaboraban con Pablo predicando también. Entonces era una iglesia que tenía muchas obras, pero fíjense la amenaza que había, que se sumaba a esto. Gente que decía que las obras eran suficientes. Gente con muchas obras, más gente que decía que con las obras era suficiente. Una cosa más la otra es igual a qué. De repente, imagínense la situación. Yo hago siempre, no sé, yo soy maestro de escuela bíblica. Después fui maestro de los hijos de ellos. Imagínense que venga una corriente doctrinal que diga que es suficiente con enseñar fielmente la palabra de Dios para alcanzar salvación. Y yo soy maestro de escuela bíblica y me recontra preocupo por ser fiel en la enseñanza. Entonces yo digo, oh, ya está, lo logré. ¿Está? Es más, cuanto mejor predique, más bueno soy, más mérito tengo. Entonces esa fórmula de una iglesia de muchas obras, más gente que decía que con las obras era suficiente, empezamos a tener un signo igual a vanidad. A vanidad. La vanidad, ¿qué acarrea? Imagínense que hay distintas personas en esa iglesia que han hecho diferentes cosas. Y entre medio se suma esta corriente, entonces este dice, pero yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. La vanidad de este empieza a tener competencia con la vanidad de este otro que hizo otra cosa, con la vanidad de este otro. Entonces, de repente tenemos muchas obras, más una corriente que dice que las obras es suficiente, es igual a vanidad. La vanidad degenera en rivalidad. La rivalidad degenera en peleas. Y vamos a leer esto. Acompáñenme en Filipenses 4, versículo 2. Fíjense lo que manda a decir. Evidentemente Epafrodito, cuando Pablo le entra a preguntar a Epafrodito, che, contame en la iglesia, papá, en algún momento Epafrodito le dijo, vos sabés que Evodia y Síntique están media peleaditas. No se bancan, me parece, Evodia y Síntique, por esto. Fíjense lo que dice Pablo, Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo? ¿Qué le estaba diciendo? Ayúdenme a traducirlo al chaqueño. ¿Cómo lo dirían de otra manera? ¡Que no se peleen! Ahora, si seguimos viendo quiénes eran Evodia y Síntique, no era la vecina que estaba a la vuelta de la iglesia, que por ahí iba. No, vamos a leer el versículo que sigue. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, por favor. Ese compañero fiel, después podemos seguir hablando, pero no se sabe quién es exactamente. Se cree que puede ser un tal Sísimo, quien es traducido quiere decir compañero fiel, por eso no se sabe exactamente a quién le dirigía Pablo esta carta. Pero le decía, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Qué hicieron estas? ¿Eran la vecina de la esquina? No, ¿quiénes eran? A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué habían hecho Evodia y Síntique? A ver, ¿qué habían hecho Evodia y Síntique? ¿Qué les parece? De acuerdo a lo que vemos acá, si fueron compañeros, combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio, ¿qué quiere decir? Algo más. Predicaban, estaban comprometidísimas con la expansión del Evangelio. Y Evodia y Síntique estaban trabajando palmo a palmo con Pablo. Y resulta que ahora Pablo le tiene que decir, volvemos para atrás, les ruego que tengan un mismo sentir, queridas líderes de Filipo. De repente esa iglesia modelo empieza a mostrar fisuras. Esa iglesia comprometida, generosa, batalladora, empieza a mostrar fisuras, con sus líderes peleándose.
como decía, cuando empieza la competencia a ver quién tiene más obras, es que aparece la rivalidad. La rivalidad trae peleas. Amén. El problema, ¿cuál es? Que las peleas traen tristeza y desunión. Por eso esta carta de Filipenses, si después ustedes tienen ganas de leerla enterita como les recomendaba, van a ver que 16 veces Pablo les recomienda regocijarse. Evidentemente, si Pablo repite y repite y repite, regocíjense, gócense, es porque no tenían eso. ¿Entienden? Pablo le estaba alentando porque estaba viendo, de acuerdo a lo que le contó Epafrodito, que las cosas no estaban tan bien y que la gente estaba un poco triste. Pero si seguimos hilando más fino, vamos a ver que Pablo, con mucha sutileza, les estaba diciendo: muchachos, por favor, cambien. ¿Me acompañan? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 12 me dijeron? No, hablando en serio, ¿hasta qué hora tenemos? Para que estén todos, ¿no? Y 45. Hasta las 6 estamos súper. Entonces, acompáñenme, por favor, a leer Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Fíjense lo que le dice Pablo. Acuérdense que las cartas siempre se escribían para corregir algo que estaba haciéndose mal o para advertir sobre una amenaza que podía hacer que las cosas anden mal. Y Pablo le dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Si Pablo está escribiendo, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, ¿qué le estaba diciendo? ¿Están haciendo bien, muchachos? Es evidente que no estaban comportándose como era digno del Evangelio de Cristo. Por eso les dice esto. Vamos de vuelta. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que les estaba diciendo entre líneas Pablo? Sé que no están firmes, sé que no están unánimes y sé que no están teniendo un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. La iglesia modelo no era tan modelo. Vamos a leer Filipenses 2, del 1 al 4. Está bueno este sistema. Tiene una trampa nomás este sistema, y es que das que leer la Biblia. Pero saben que es muy bueno tener la Biblia en la mano, porque uno puede marcar cuando algo llama la atención, uno tráigase la Biblia con un lapicito y hagan marquitas cuando algo le llama la atención, una rayita acá, y por ahí una fecha. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Qué me está diciendo Pablo? Háganme feliz, muchachos, un poquito háganme feliz. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué problema puede estar habiendo para que Pablo le dice: pónganme feliz, muchachos, y hagan esto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué detectan ustedes? ¿Qué problema había? Dígamelo, hermano, sin miedo. Cualquier cosa se saca así como estaciones y la echa fuera. Dígame, estaban peleándose, estaban unidos. En el versículo 3 ahí dice: muy bien, a ver cómo lo dice, hermano. nada hagáis por contienda o por vanagloria. Con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el 4, no guiando cada uno lo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Qué iglesia modelo! ¿Qué estaba corrigiendo acá Pablo? ¿Qué le decía? Por favor, pónganme feliz y estén todos unidos, no sean altivos, no sean egoístas. El problema de la rivalidad es que trae tristeza, trae desunión, trae egoísmo. ¿Y saben qué sigue después? Abandono de la causa. Uno se hastía.
uno dice, ya está, no tengo más ganas de seguir guerreando con todo esto. ¿Escucharon alguna vez esa frase? ¿Les pasó tal vez por la cabeza? El problema es que esta iglesia modelo tenía una cuestión de vanidad irresuelta, que generaba rivalidades, que después generaban peleas, que después generaban tristeza, desunión, amargura, egoísmo y por último el gran riesgo que había que evitar. Y ahora volvemos a leer Filipenses 2, 12 y 13. Para lo cual Pablo les escribía, volvemos al centro de la predicación. Filipenses 2, 12 y 13. ¿Estamos? Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora vamos a fijar nuestros ojos en estos dos versículos. Si no habla así, no se escucha, ¿no? Vamos a fijar nuestros ojos en estos dos versículos ahora. Entonces, para volver otra vez acá, una iglesia pionera, generosa, perdón que parezca hincha con esto de repetir tantas veces, pero quiero que les quede claro esto. Aparentemente era una iglesia modelo para todas las demás, porque eran los que siempre ponían plata, los que apoyaban la causa y iban a predicar y todo. Eran los pioneros, los primeros que se convirtieron, y los que ayudaron a que el evangelio se expandiera en Grecia, que era la puerta de entrada del evangelio en Europa. Eran los recados, pero no eran tanto. Puerta para adentro, habían problemas. Y Epafrodito sería el bocón de la familia de la iglesia, pero estoy seguro de que charlando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le había ido preguntando algunas cosas y habrá empezado a ver cosas raras. Entonces, bueno, contame más de esto, ¡ting! Resulta que Pablo, después pueden ver en el capítulo 3, lo envía de vuelta a Epafrodito a la iglesia, y es Epafrodito el que le lleva esta carta a la iglesia con las correcciones que estaba enviando Pablo. ¿Verdad? Entonces, ahora quiero que nos enfoquemos en esto que Pablo le preocupaba. Acuérdense de esa cadena descendente de problemas: vanidad, rivalidad, pelea, tristeza, desunión, abandono y por último, la posibilidad de perder la salvación. Entonces Pablo decía, no. De vuelta al 12, por favor, 2:12. ¿Qué les decía Pablo a los hermanos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación. Ocúpense de su salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Qué va a decir eso? Me tomé el atrevimiento de buscar distintas versiones. En la versión Nueva Internacional dice así: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En lenguaje actual dice así: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Versión Dios habla hoy. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Ahora
empieza a tener sentido este texto que le está diciendo. ¿Por qué? Porque resulta que estos hermanos evidentemente estaban teniendo un problema. Se la estaban creyendo. Claro, ¿te acordás cuando predicamos allá? Pues, ¿te acordás cuando hicimos tal cosa? ¿Te acordás la ofrenda que juntamos? Y resulta que junto con esta filosofía que decía que con las obras era suficiente, se empezaron a olvidar de cómo funcionaba la salvación. Y Pablo tenía que corregirle y decir, no es así. Todas las cosas que ustedes hicieron y todos los deseos que ustedes tenían de servir fueron iluminados en el corazón de Dios. No en ustedes que eran los reyes iluminados, fue Dios el que puso tanto el querer como el hacer, por la buena voluntad de Él. O sea, ¿qué le quiso decir Pablo al chaqueño? Ustedes no tienen mérito, muchachos, son Dios porque Él quiso, los ayudó a primero a entender que debían hacer ciertas cosas, y segundo les dio fuerza y capacidades para hacerlo. Por lo tanto, ustedes no tienen mérito en esto. Pero lo otro que le estaba diciendo a ellos que se ocupaban tanto de predicar y de que la salvación llegara a toda Europa, les está diciendo, muchachos, están haciendo muchas cosas muy lindas, pero ocúpense de ustedes. Diciéndolo con otras palabras, están errando el vizcachazo. Están llevando el evangelio a todos lados, pero se están olvidando ustedes de cómo es la salvación. La salvación es por fe, no es por las obras que han hecho. Había un mensaje de Pablo hacia esta iglesia respecto de la salvación, y es que todo el historial que ellos tenían de buenas obras, que todo el ejemplo que ellos habían sido para tantas iglesias, no les servía para la salvación. Era excelente todo eso, pero todo eso lo había hecho Dios, lo había organizado Dios, lo había gestado Dios y lo había hecho Dios, lo había empujado. No era mérito de ellos, pero ellos evidentemente se estaban dando los méritos a sí mismos. Y Pablo les decía, no, muchachos, ocúpense de su salvación con profunda reverencia. ¿Qué quiere decir esto? Entiendan, muchachos, que la salvación viene de Él, que lo hizo todo por ustedes. Y por si acaso no queda claro en qué era lo que ellos tenían que pensar con profunda reverencia, los invito a leer Efesios. Si me acompañan, Efesios 2, del 8 al 10. Cierto que tenemos acá. Porque por gracia sois salvos. Esto decía Pablo a otra gente que vivía en una ciudad griega, que vivía en Éfeso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, ustedes no lo lograron, pues es don de Dios, un regalo. Seguimos. No por obras, para que nadie se gloríe. Seguimos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué era lo que decía Pablo con estas palabras? Y seguro se lo repitió a los filipenses, que Dios ya tenía armado el diseño de la ruta del Evangelio, y ellos solamente se habían subido a esa ruta que Dios había prearmado. Que ellos no tenían mérito, que ellos no eran los salvadores de Europa, sino que simplemente fueron herramientas en las manos del Maestro. ¿Está? Por lo tanto no tenían mérito alguno. El problema, aparentemente, es que estaban creyéndose la gran cosa. Había un mensaje de Pablo a ellos, a los filipenses, y les decía, no se confundan, sus obras no salvan, y entre paréntesis, ni siquiera son sus obras. Sean reverentes con Dios, porque Él lo hizo, Él lo salvó. Y por último, hagan efectiva su salvación, es decir, trabajen en su salvación. Es lo que a mí me desafía este versículo. ¿Cómo puede alguien, si Dios hizo todo por mí, cómo puede alguien ocuparse tanto en la salvación si Dios ya lo logró? Pues acá vemos algo que también nos sirve a nosotros. En la iglesia de Filipos pasaba algo que también pasa hoy acá. Nosotros vivimos en un mundo de intercambio. Yo voy al supermercado y no caigo con una bolsa
de azúcar, un paquete de harina y le digo, de gracia me das, ¿no? Sería bueno, ¿no? Agarro y digo, esto va de gracia, ¿no? Sí, de gracia te voy a dar un porrazo. Todo a nuestro alrededor es intercambio. Ustedes cobran sueldo, o que sea una pensión, una jubilación, es a cambio de algo. Es a cambio de algo. Todo es a cambio de algo. Nosotros tenemos una presión constantemente en nuestras vidas de que debemos hacer para obtener, debemos dar para recibir. Y eso a veces nos confunde la cabeza, haciéndonos entender de que también la salvación requiere que yo dé para poder recibir. Pues lo que esta iglesia hacía, muchas veces también nosotros hacemos, y es creer que por lo que yo hice, merezco esto, aún dentro del Evangelio. Que porque yo tengo tal historial de acciones buenas, entonces me merezco así, así, así. Hay gente que piensa que va a estar sentada en tal silla, a 2 o 3 sillas, está Jesús en la cena, ¿no? En esa cena que vamos a tener al final, va a estar Jesús, va a estar Pedro, Pablo, Juan el Bautista, Moisés, y ahí ya va a estar, por la cantidad de obra que hizo. Hermanos, este pasaje, este pedacito de la Biblia y esta carta son muy útiles para que nosotros reflexionemos. Podemos ser tentados a creer que todo lo que hemos hecho fue mérito nuestro. Podemos ser tentados a creer que porque no hicimos nada no tenemos valor. Puede ser tan materialista el que tiene como el que no tiene, ¿sabían? Alguien materialista que tiene, todo el tiempo se la pasa mostrando que tiene y se cree la gran cosa por eso. Pero también puede ser materialista el que no tiene y se cree el peor de todo porque no tiene. ¿Entienden? Como que es el peor de los ratones, la cucaracha, y después sigue él porque no tiene. Es igualmente materialista que el picachón que se cree la gran cosa porque sí tiene. Lo mismo pasa en el reino espiritual con la gente que considera, con el cristiano que considera que tiene obras es la gran cosa, o aquel que cree que porque no hizo nada tal vez específico en el reino de Dios no vale nada. ¿Es un trabalengua lo que dije? El que se cree la gran cosa por lo que hizo, o el que no se cree nada porque no hizo nada, son igualmente personas equivocadas. Porque acá lo que estamos viendo es que esa salvación es de gracia. Y Pablo necesitaba corregirlo de esa iglesia y tal vez necesita corregirlo.